La ignorancia puede ser peligrosa, pero el conocimiento sin conciencia puede ser devastador. La verdadera sabiduría está en reconocer los límites de lo que sabemos. Felipe Vicencio, bienvenido al tercer episodio de Qué Buen Podcast, donde hoy vamos a tratar un tema muy interesante que estuvimos discutiendo durante la semana, haciéndonos la pregunta que muchos también deben haber pensado en algún momento: ¿qué es más peligroso, la ignorancia o el conocimiento? Y dentro de esos planteamientos que yo he escuchado por ahí, hay gente que plantea que muchas veces somos ignorantes de forma consciente y otras veces somos ignorantes de forma inconsciente. Entonces, junto con darte la bienvenida, amigo, y dejarte el micrófono, me gustaría que partiéramos con este primer análisis. Sí, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estáis, Claudio? Mira, efectivamente, no alcancé a notar el planteamiento que hiciste de si la ignorancia es, La ignorancia puede ser peligrosa, pero el conocimiento sin conciencia puede ser devastador. La verdadera sabiduría está en reconocer los límites de lo que sabemos. sí. Mira, lo que pasa es que es compleja la pregunta porque establece cosas. Y entonces yo me atrevería a decir que la ignorancia es devastadora y el conocimiento es muy peligroso. Te lo doy vuelta y así todo sigue teniendo sentido. Entonces, desde la ignorancia peligrosa, me atrevería a decir que está un poco el concepto del que no sabe y decide, por ejemplo, y por lo tanto los supuestos por los cuales toma una decisión o emite un juicio o elabora una idea, más que no estar sustentadas, nacen de la pura percepción. Y en ese sentido, uno podría decir, perfecto, la percepción del fenómeno, la percepción de algo, es una forma de conocer. De hecho, es la forma que tenemos de conocer desde que nacemos. Somos ignorantes respecto al medio que nos rodea, ¿no es cierto? Y vamos percibiéndolo desde la ignorancia. Y lamentablemente a veces aprendemos con dolor, cuando nos caemos, cuando nos quemamos, cuando cometemos algo que de algún lugar aparece una sanción. Y por lo tanto, ahí está ese ignorante, pero ese ignorante que de una u otra manera puede ser peligroso porque puede cometer errores graves desde la ignorancia, pero también es un personaje que si está dotado de la necesidad de saber, deja de ser peligroso, porque entre comillas tendría el estímulo necesario para precisamente salir de su ignorancia. Entonces, el ignorante uno podría decir que es el que no sabe, pero no que el que no quiere saber. Y el ignorante peligroso es quien no sabe, no quiere saber, y así todo sigue sosteniendo algo desde su percepción, ¿no? Y percepción que lamentablemente en los días de hoy, como todos podemos ser autoridad en cuanto a lo que decimos, las redes sociales nos dan autoridad. Y puede ser una autoridad otorgada por otros tan ignorantes como yo, pero en donde mi percepción, ¿no es cierto?, es compartida por otros, a empezar a tener aspectos de verdad, empieza a constituir realidad. Y ahí está esta ignorancia que señalas tú, que uno podría decir que es peligrosa, pero que incluso puede ser devastadora. Entonces, Claro. me salgo de la ignorancia y voy al conocimiento. Una de las cosas que se dicen de la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy día, es precisamente un argumento que es muy similar al tema de la energía nuclear. El hombre sabe, conoce, tiene una herramienta que podría cambiar el mundo. Una ya se probó, para qué decirlo de la bomba atómica, ¿no? Y accidentes nucleares, los de Chernobyl. O sea, el hombre manejaba un conocimiento que se desbordó o que se mal utilizó y que generó devastación. Y por lo tanto se vuelve peligroso. Y hoy día en medio de la guerra, lo que conocemos o lo que sabemos es que hay países que cuentan con ese nivel de conocimiento que podría destruir el mundo. Y por lo tanto, ¿quién estará en un mejor lugar? Si yo quisiera, como vivimos en este mundo dualista de que no hay que ser ni chicha ni limonada, como se dice en Chile, no estar al medio porque eso es ser tibio, uno qué preferiría ser, ¿no? ¿Un ignorante o una persona que sabe? Y aquí ambos, al decir ignoro y el otro que dice sé, ambos establecen un límite. Uno, el del no saber, y el otro, el del saber. Porque el saber también es un límite. Y la ciencia nos refuerza esa idea. Sé respecto a algo, pero ese algo me plantea algo que ahora debo descubrir hacia adelante. El saber también te dice que no sabes. Y de hecho, aunque parezca en real lo que estoy diciendo, de lo que sé
hay muchas cosas que no sé todavía. Claro, de hecho, mira, una de las cosas que tenía anotadas aquí, o que tengo anotadas aquí, con respecto a la ignorancia consciente versus la ignorancia inconsciente, dicen que la ignorancia consciente es reconocer que no se sabe algo porque esto abre la puerta al aprendizaje. La ignorancia inconsciente es creer que se sabe cuando no es así y puede conducir a decisiones erróneas y peligrosas. Ahora, en relación a lo que tú mencionabas, más estas definiciones, me surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando eres un ignorante consciente que entiende que hay cosas que no sabe y decide mantenerse en esa posición? Porque hoy día nadie puede decir que no tiene acceso al conocimiento. O sea, lo que sobreabunda hoy día junto con el aire es el conocimiento. Entonces, no hay excusa para que podamos seguir siendo voluntariamente ignorantes en ciertos temas. Claro, lo que pasa es que ahí yo haría una separación que tiene que ver con el conocer, el Ujú. acceso al conocimiento, y la otra con el saber. Recordemos que la palabra sabiduría es más cercana a saber, no a conocer. Y entonces parece que el saber tiene una variable que tiene que ver con lo reflexivo del conocer. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es que hoy día, por ejemplo, hay personas que desde el conocimiento de algo se plantan como sabidurías, ¿no? Pero es simplemente la repetición de un conocer, ¿no? Entonces, sí, de un conocer, no de un saber. Yo creo que ahí hay una distinción que es profunda incluso en el verbo, ¿no? Ujú. Conocer y saber parece que tienen connotaciones distintas. Entonces, efectivamente tenemos acceso al conocimiento, pero no necesariamente eso implica que sabemos, desde la lógica de la sabiduría. ¿Y por qué lo hago así? Porque muchas personas levantan ideas con el conocimiento que tienen, pero que al escucharlas uno sabe que en eso no hay ninguna reflexión, sino repetición de un conocer. Exacto. Pero eso, mira, abre otra pregunta. Es que en realidad podemos ir mucho más profundo. Vamos, Ok, si yo conozco o si yo sé, ya me queda clara esa idea. Ok, yo puedo conocer de un tema, puedo conocer un tema, pero no saberlo en profundidad. Pero eso también nos abre otras dos puertas, el entendimiento y la comprensión. ya, Porque yo conozco un tema y lo entiendo, pero también puede ser que no lo comprenda sí, y sí. viceversa. Habría que saber cuál es la definición de entender y comprender, ¿no? Y por qué existen dos palabras para algo que podría parecer que es lo mismo. Claro, Entonces, por ejemplo, en economía uno puede comprender una teoría, la comprende. O sea, claro, el razonamiento, la capacidad cognitiva a uno le permite comprender lo explicado. Otra cosa, comprender lo explicado, lo allí expuesto, pero entenderlo tiene variables que sobrepasan el conocer. Tiene que ver, por ejemplo, con el contexto. Entonces, puedo comprender, ¿sí? Comprendo bien lo que me dices, pero no lo entiendo. ¿Por qué? Porque provoca un choque con el contexto. Esto es lo que pasa con las teorías económicas. A todos les puede parecer muy bien una teoría, ¿no? La escuela austríaca es comprensible, para no usar otro ejemplo, es comprensible, parece que está dotada de una buena intención, todo lo que tú quieras. Pero en el día de hoy no la entiendo porque si bien la comprendo, no logro entenderla porque no logro verla en mi realidad concreta. ¿Cómo eso realmente se puede aplicar, por ejemplo? ¿Cómo eso en la práctica es palpable? Entonces no la entiendo. No es que no la comprenda, sino que no la entiendo porque no me calza. Y eso es lo que nos pasa a todos hoy, de que usamos conocimientos que podemos comprender teóricamente muy bien, pero que cuando los traemos a la realidad no nos calzan y hacemos una cosa forzada de decir, no, si esto resulta en esta realidad. Y ahí me pasa al ignorante, porque el ignorante ignora, ¿no? Y entonces ignoraría, aislaría la variable del entendimiento, claro. porque el ignorante no necesariamente alguien que no conoce algo, sino que desde su comprensión la usa para establecer una idea, por ejemplo, para establecer un argumento, pero que está completamente descontextualizado, pero parece coherente. Por eso, todas las discusiones hoy día en el mundo de la política, la gente las escucha, hasta la mitad las empieza
comprensibles, sí, mira, sí, pero llega un punto en que dice, no, aquí ya me perdí, porque esto no funciona en la realidad. Es lo que pasa, por ejemplo, con la famosa teoría de la oferta y la demanda. O sea, ¿es comprensible la teoría? Absolutamente. Yo creo que no hay nadie que no la pueda entender, pero otra cosa es que eso en la realidad ocurra. Y sabemos que eso en la realidad no es tan así, porque Sí, está limitada por un montón de variables. Entonces, creo que el entendimiento es más propio de la sabiduría, porque el entendimiento logra situar lo conocido en el lugar presente. Y ahí es cuando entiendo. ¿Por qué? Porque entender significa pareciera ser que con lo que soy, el conocimiento lo hago mío. claro. Y el comprender está como fuera de mí. Sí, claro. O sea, de hecho, el comprender tiene un aspecto más técnico y el entender tiene un componente más emocional, porque en situaciones de crisis, por ejemplo, cuando se despierta la empatía en una persona, lo que tú haces es entender la situación del otro. Tú comprendes la situación, pero entiendes por lo que pasa el otro. Entonces, yo lo veo de esa manera. Creo que la Mm. comprensión es más, tal como tú dices, algo exógeno, algo que nos rodea, que nosotros podemos ver desde afuera, y el entendimiento es interno. Yo he escuchado mucha gente hablar de esta cuestión de la ignorancia versus el conocimiento. Hay quienes dicen que el que sabe, si no tiene ética y moral, o sea, si no es una persona ética y moral, puede fácilmente abusar del ignorante y que eso se hizo durante muchos siglos. Hace poquito yo estuve viendo algo relacionado con ese tema y aquí es donde yo te quiero preguntar. Hoy hay conocimiento que se aplica en teoría sin ética por parte de quienes manipulan, por ejemplo, políticamente a un país. Mm. Pero el conocimiento que ellos tienen, que la población no tiene, es una cuestión más de políticas de Estado, de acuerdos entre facciones, cosas que pasan al interior del estamento gubernamental de un país. Mm. ¿Cómo podemos analizar eso con esta mirada de el versus entre ignorancia y conocimiento? Lo ético, el Te conocer. compliqué, te compliqué con eso. No, no, no. Es que es interesante porque tal vez la ignorancia es un ejercicio ético y el conocer transgrede la ética. Ujú, ¿Por qué? Porque de una otra manera, el que ignora, si es que es consciente de su ignorancia, es como, voy a hacer el ejemplo típico, los papás están en su dormitorio y tú eres un niño chico y escuchas unos ruidos en ese dormitorio. ok, ¿Qué prefieres? ¿Mantener la ignorancia o el conocimiento de lo que ahí ocurre? Se puede estar cometiendo un crimen, claro, pero ¿qué prefieres? Porque ahí hay un actuar ético. Actuar ético en el no saber, porque no me corresponde saber, o en el saber y romper un espacio ético que tiene que ver con que los papás están en un espacio privado. La ciencia es muy compleja en eso, porque es amoral y podríamos decir que han tenido que enseñarles ética. Y de hecho hay bioética, hay consejos de ética, hay un montón de cosas que es para refrenar el ímpetu humano de que lo que sé, si lo doy a conocer, puede generarle un perjuicio a otros. Entonces, claro. ese actuar, porque la ética está en el hacer, dado un contexto moral, ¿sí? Porque lo que es ético en una cultura, en otra, no es no ético, porque Ujú. está situado. Hay un contexto moral que determina que tu conducta está bien o está mal, pero eso lo determina un contexto moral. Ahora, la pregunta es, ¿cómo soy ético sin contexto moral? Si nadie me va a reprender. Y entonces aquí aparecen los sabios antiguos, los filósofos antiguos que hablaban de la ética como el buen hacer, como el de tener una vida virtuosa, de que en realidad que todo lo que tú haces tiene que ver con un buen fin. Y entonces tu regulación está dotada por este famoso sentido común, pero es como un sentido de bien común. O sea, lo que yo hago me hace bien a mí, le hace bien a otro, pero no desde el ego, ¿ah? No de, es que yo creo que a la gente le hace bien esto y la gente está muerta de hambre, porque así saben y valoran el Claro, esfuerzo. No, no, eso no, eso no es virtuoso. No, para nada, para, absolutamente para nada. Y eso escapa al espacio moral. Eso tiene que ver con la relación con el otro, ¿no? Entonces, el otro me hace interpelar. Los padres que tratamos de establecer espacios morales en los hogares, estamos siempre en el actuar ético. Pero ese actuar ético, ¿qué es? Casi siempre fundado en el bienestar de esa familia,
en el bienestar de ese hijo. Entonces las decisiones que tomo, mis actos, tienen un buen propósito. Hoy eso está súper desdibujado porque alguien podría decirte, pero lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Bueno, y ahí aparece la norma, ¿no? Y la norma dice, esto es bueno, te hace la pega, y si usted actúa de una manera u otra, yo lo sanciono. Entonces, la pregunta es, ¿actúa éticamente o no cuando hay norma? No, yo diría que es más bien uno rompe la norma o no, porque el actuar ético tiene que ver con una convicción propia, es mucho más profundo. No es simplemente el cumplimiento, el hacer. No, no, nace de ti el hacerlo bien. Este es el principio de la mejora continua, de cuando a las personas de las acreditaciones, esto de la ISO 9000 y todo eso, cuando te dicen hacerlo bien, o sea, calidad, perdón, calidad es hacerlo bien cuando nadie te está mirando. Eso es ética pura, Claro, pura, 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 pura. O sea, lo haces bien pese a que no hay nadie vigilando que lo hagas bien, que es todo lo contrario a lo general. Viene el jefe y todos se ponen a trabajar, ¿no? claro. Es como eso, ¿no? Y ese concepto de calidad, que es muy antiguo, tiene que ver con este principio que estoy tratando de decir. Entonces, si sé algo y lo digo o no lo digo, va a estar mediado siempre por el creer que es bueno para alguien. Y aquí es donde entra otro concepto, que es que eso también podría ser ético, desde el principio, desde donde tomo la decisión de hacer. Ujú. Pero alguien podría de ese actuar beneficiarse él. Yo sé esto y vendo estos conocimientos a una industria distinta. O soy corrupto, sé algo que otros no saben, me aprovecho de mi saber. A todas luces, esa persona, no podría defender que lo que hizo fue virtuoso, porque está claro que solo lo beneficiaba a él o a su familia, pero es claro el perjuicio hacia otros de que ese conocer en su actuar ético o no ético o antiético, no sé si antiético, es no ético, generó un beneficio no a otros. Por ejemplo, hay un presidente que es súper cuestionado por eso, que es Bukele. Y él, el único respaldo que tiene, porque de verdad el único respaldo que tiene son sus votantes, que ya no se sabe si votan por él o están obligados a votar por él, no, no se sabe, pero ahí está el fundamento o lo que sostiene su actuar, porque él ha hecho cosas que a todas luces para muchas personas son como violentas, en el sentido de cómo tienen a los presos en las cárceles y todo eso, pero él está sostenido en ciertas como virtudes, es decir, esto lo hago, es ético, ¿por qué? Porque no solo me beneficia a mí, sino que beneficia al conjunto del espacio en el cual convivo. Y eso genera un cuestionamiento de si está bien o no ese extremo. Claro, pero lo que pasa es que estaba pensando que justamente en el caso del presidente Nayib Bukele, persona que entre paréntesis yo admiro bastante por la valentía que ha tenido de hacer las cosas que para muchos pueden parecer, como tú dices, violentas. Es que eso es, mira, solo un paréntesis, es que el espacio moral donde a él se le juzga establece que debería ser distinto. Y como dices tú, él hace algo que escapa a lo moral, se vuelve amoral y él hace porque tiene una convicción mayor, que en el caso Claro, de él, si la justifica, y algunos la pueden ver, es virtuosa. sí, es que mira, yo creo que me voy a salir un poquito, esto es como un camino paralelo a la conversación. Una de las cosas que se le critica a Nayib Bukele es esto de que se le trata de violento, pero resulta que todo Estado es el administrador monopólico de la violencia en cada país. Entonces, si la mayoría votó por él para que haga uso de esas facultades en beneficio de la mayoría, aquellos que dicen que el individuo no es importante, que lo que vale más es el conjunto, son los mismos que lo critican. Esa cuestión para mí es una tremenda contradicción y deja en evidencia que hay personas que hacen uso justamente del conocimiento, pero de una forma de dogmatismo puro, y lo que buscan es manipular a través del relato, y eso ya se escapa del entender y el comprender y del saber o ignorar, sino que simplemente instaurar un relato. Y Y desde afuera justamente, donde yo no me veo afectado por lo que pase, pero sin embargo yo opino y genero división. Ok. Eso es parte de la falta de ética o de la falta de moral o de ambas en esta situación. lo que pasa es que ahí es donde está que en principio
el actuar ético debería estar fuera de lo moral. Y no se va a entender esto, porque las dos cosas van juntas. ¿Y por qué digo esto? Porque desde la lógica de las virtudes, lo que señalaba antes, Ujú. si tú actúas bien porque no lo entiendes de otra manera. Y ese bien está sustentado, ¿no es cierto?, en que tu propósito no es el beneficio propio, sino el de varios, de tu comunidad, de tu familia, de lo que sea. Y eso escapa de lo moral. ¿Por qué? Pese a que la ética se, la ética se juzga en lo moral. Por eso Ujú. alguien dice, esta persona no es ética, pues es antiético lo que hizo porque está juzgado en el espacio moral donde se instala. Entonces, el espacio moral donde se juzga a Bukele, que el espacio supuestamente, y con esto me hago cargo, me van a odiar todos los que me conocen que son de un sector, se instala en el espacio del respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas. ¿No es cierto? Claro. Y efectivamente, desde ese lugar pareciera ser que ellos no han sido juzgados, que solo por llevar un tatuaje, pero eso es simplificar una situación que la verdad, al menos podría yo alegar mi ignorancia, que desconozco realmente cuál es la profundidad de las bandas, de los maras, de todo eso en El Salvador. Porque si yo lo veo desde la óptica moral simplemente, y no la contextualizo, efectivamente hacemos el ejercicio de comprender sin entender, ¿ya? Y efectivamente puede ser que el presidente de El Salvador se haya pasado unos pueblos, pero yo personalmente creo que también alguien que le mata a la mamá, a los hijos, a otro, se pasó varios pueblos más. Entonces, ¿quién tiene más razón? Mira, por último, el que se pasó menos pueblos tiene algún derecho mayor que el otro, pero Claro. no lo queremos entender así. Entonces asimilamos la conducta de uno con la conducta del otro, y ahí la cosa no es pareja, no, 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 no. Entonces, por eso te digo, tiene que ver con el espacio moral de donde se juzga. Por eso que, por ejemplo, en Latinoamérica se habla de que los que apoyan a Kast, los que apoyan a Milei, los que apoyan a los gobiernos de derecha, Bolsonaro, todos ellos están muy a favor de las prácticas de Bukele. Y los que apoyan a Trump, me faltó. Pero todos los que apoyan a Sheinbaum, a Petro, a Lula, antiguamente a Boric, y todo ellos están a favor de los derechos humanos. Las personas tienen derecho, tienen dignidad. Y entonces se producen unos opuestos que no resuelven el problema que está en el centro. Se resuelven a sí mismos, no van al centro. Y ese es el problema que tenemos en la discusión política. Nunca tratamos el centro, que no es el centro político. No, el centro es el fenómeno el cual estamos observando y del cual nos tenemos que hacer cargo. O Sí, sea, tú lo vives, yo no sé, a Punta Arenas llegaron muchos inmigrantes. sí. Bueno, los mismos inmigrantes, si tú realmente conversas con ellos, te van a decir, pucha, igual han llegado compatriotas que la han embarrado y que a nosotros ahora nos miran como los judíos de aquellas épocas Sí. por culpa de los que llegaron y dejaron embarradas. Pero todos sabemos que hay muchos inmigrantes, a lo mejor la mayoría, que de verdad generaron una fuerza laboral en Chile que ha permitido ciertos desarrollos también y han incorporado cosas, en fin, da lo mismo eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la política necesita decir todos los inmigrantes son malos y esta otra política dice todos los inmigrantes son buenos. El problema es que en Chile el fenómeno delictual cambió. El choro, Completamente. el choro lo Desapareció exiliaron, y desapareció. desapareció. Porque los chilenos teníamos al choro, al ladrón, Claro. a nuestro ladrón. O sea, teníamos en nuestra sociedad un espacio moral donde estaba claramente identificado el delincuente nuestro. Pero hay cosas que cambiaron producto de estos cambios Culturales. demográficos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la política, ninguno de los dos trata eso. Trata estos son todos delincuentes, todos son santos. Sí, mira, es Porque, que, y ahí es que, como dices tú, es que hay que ser valiente. sí, ¿Por claro. qué? Porque ahí es donde uno sale de la ignorancia y juzga desde ahí. Mira, ahí hay una cosa que, a ver, déjame tratar de encontrar las palabras para decirlo para que no suene tan drástico y que mi pensamiento no parezca tan rígido, pero tenemos a dos grupos o a dos sectores políticos
que lo que menos les interesa es solucionar los problemas. No pueden solucionar los problemas. Para ellos es poco práctico que los problemas desaparezcan. Mira, aquí yo sé que hay mucha gente que me va a odiar más que antes, pero hay que decirlo. Cosas como la UNICEF, por ejemplo, son grandes estafas que han existido por años y van a seguir existiendo mientras haya gente crédula e ignorante que crea que ellos lo que buscan es solucionar un problema. Lo que ellos buscan es perpetuar el problema. Entonces, los políticos en cualquier país necesitan problemas para justificar su existencia, porque de lo contrario sería Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia, qué sé yo, y siempre se habla de esos países, pero no se actúa como en esos países. Porque yo pensaba el otro día, a ver, ¿cómo influye la ignorancia en la toma de decisiones políticas y económicas? Y claro que conviene que la masa sea ignorante porque es manipulable. Entonces, mientras nosotros tengamos políticos amorales y poco éticos, la ignorancia va a seguir siendo un instrumento de manipulación. Antiguamente, en la antigüedad, como dice un amigo, te manipulaban ocupando como palanca tu ignorancia, pero por lo menos te daban a cambio cosas como la fe. Hoy día te dan la esperanza del cambio y manipulan tu ignorancia diciéndote que lo que tú piensas es correcto y al otro grupo le dicen que lo que ellos piensan es correcto. Mm, mm, mm. ¿Ok? Entonces, este tipo de situaciones, basándonos solamente en temas de ignorancia y saber, ¿crees tú que se podría solucionar si en algún momento, por un acto divino, cambiaran los modelos educativos en los países? Ujú. Eh, Porque Bukele lo está haciendo. no, por supuesto que sí. Pero mira, y siempre uso este argumento porque me gusta contar la historia del chiste de Donoto. Estoy buscando aquí algo que te voy a leer. El chiste de Donoto dice, está Donoto llegando a su casa, ¿no es cierto? Llega a la casa y ve a su mujer con otro hombre. Es un chiste antiguo, por eso lo encontró con otro hombre. Y lo encontró con otro hombre en el sillón. Entonces, Donoto, frente a esa situación, muy enojado, dice, voy a vender el sillón. Porque el sillón era el espacio donde se estaba consumando el hecho. Claro, Y entonces era culpa del sillón, no de los dos amantes. exacto. Entonces, es bien interesante la reflexión que puede provocar un chiste como ese, porque al final de cuentas, yo, desde ciertas cosas que hago, efectivamente podría reivindicar la educación. Pero la educación, la que vivimos hoy en día, es una educación formativa para un objetivo bien claro, que es crear hombres para el mundo del trabajo, hombres y mujeres para un mundo del trabajo, para un mundo que es donde hay que hacer. Y efectivamente por eso está el ascenso educacional, porque es lo que te va a permitir tener. En la medida que sabes, accedes a más bienes en la sociedad. Pero también fuiste formado, aunque no lo creas, políticamente para obedecer. Y entonces somos formados para una forma, somos formados para tener un jefe, para que haya delante de nosotros alguien que sabe más que nosotros y nos viene a enseñar. Y ojo, la promesa es que después nosotros vamos a poder enseñarle a otro, porque vamos a aprender lo que se sabía, ¿no? Claro. Y entonces están mezclados miles de cosas, pero es bien funcional, ¿no? Y entonces, ¿por qué el 60% de los estudiantes de la universidad no están estudiando filosofía? ¿Por qué las primeras carreras que optan los estudiantes son ingeniero, abogado, médico? Porque están íntimamente relacionadas con el bienestar que van a proveer en el futuro, tanto para ellos como para sus padres. Ujú. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque de una u otra manera, la educación sí, pero ¿en qué es la discusión? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente, como bien dices tú, en El Salvador lo que deben estar haciendo es que los niños vayan al colegio, que tengan un jardín infantil adecuado, con todos los materiales, que les den comida, que puedan ir al colegio, que no deserten. En Chile nadie habla de esto, pero la deserción escolar es alta, Altísima. altísima, y nadie habla de esto. O dentro de los top 5 de América Latina. Claro. Y entonces, ¿habrá espacio para 1 millón de cantantes de ritmo urbano? Perdónenme, pero el Cris MJ lo escucho hace varios años ya, al Marcianeque también, y son 10 en 500.000 que creen que pueden ser Marcianeque. Entonces, la pregunta es, ¿la educación va a generar lo que promete? Y ahí está la gran discusión, Claudio, porque
paralelamente existen fuentes de generación de ingresos que son harto más atractivas y de corto plazo que estudiar. Además que estudiar te exige cosas. Uno de los problemas que ha habido con la educación pública en Chile, que la educación pública, no la educación pública, los colegios que son gratuitos, los alumnos llegan, pero no están llegando con buenas bases de conocimiento. Llegan a la universidad, están en primer año de universidad y no entienden nada. Entonces, les abrimos la puerta en Chile. Hoy día se puede decir que todos los niños pueden estudiar en la universidad gratis. Lo podemos decir. Se puede afirmar eso. La pregunta es que una cosa es entrar a la universidad y la otra es mantenerte dentro. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir dentro? Es que la universidad, como vive en un mundo paralelo, como que la universidad es un mundo paralelo de la sociedad, en la universidad pasan cosas que requieren de ti cierto desarrollo previo. ¿A quiénes les va bien? A los que tenían mejores relaciones sociales, a los que conocían más cosas, a los que son creativos. A ellos les va súper bien en la universidad, indistintamente de las carreras que sean. A los que sus papás se preocupaban de que leyeran, por ejemplo. Entonces eran tipos que tenían alta capacidad de entender, de conocer otros mundos. Leer un libro es simplemente tener acceso a un mundo que desconozco. Si yo tengo muchos mundos en mi cabeza, la capacidad que tengo de comprender lo que no comprendo es mayor. ¿Por qué? Porque rápidamente puedo contextualizar. Entonces, esto de leer, que es como de ñoño, esto de leer, que es como, es que para eso hay que tener plata, pero eso ya no es cierto, todo está gratis, yo les puedo, si quieren pídanme el libro, yo se los envío gratis, los que quieran, lamentablemente son PDF o libros electrónicos, pero están ahí, ¿ya? En mi época había que tener plata para comprarse los libros para estudiar en la universidad y si no, a la biblioteca. Entonces, tú me haces una pregunta que es súper compleja de responder porque la educación como un mínimo común denominador puede ser como el sillón de Donoto. Claro, No, es que si educamos bien, vamos a tener un buen resultado. Y yo tengo la sensación que educar en qué es el problema. ¿Puede ser la solución? Sí, pero ¿en qué? Y aquí, por ejemplo, nosotros deberíamos ser educados en las artes. El ejemplo que yo te daba el otro día de mi hijo, que él tiene mucha facilidad en matemáticas. Yo cometí el error de decir que a lo mejor va a ser ingeniero. Eso voy a tener que pagar ese pecado 10.000 años y todas mis reencarnaciones posteriores. Él, lo más probable es que estudie algo relacionado con las matemáticas, a lo mejor como mi hermano, que es físico y que nunca en su vida soñó en ser físico. Y hoy día uno de los mejores físicos de Chile, pero yo le decía, ojo, estás estudiando música también, estás aprendiendo a estudiar, a tocar violonchelo. Eso te va a servir en la vida porque te va a dar equilibrio, te va a dar un ámbito de conocimiento distinto, te va a abrir tu capacidad, esas capacidades que uno tiene aquí adentro, la va a poder abrir, ¿no? Entonces, sí la educación, aunque sea larga mi respuesta, pero ¿qué educación es el problema? Porque tenemos que desarrollarnos integralmente y no estamos desarrollándonos integralmente. Las carreras universitarias, tú estudias para derecho, te enseñan derecho. Y yo te digo, oye, fui a ver una obra de teatro a un ingeniero, menos. Y no, debería haber ramo artes en toda la universidad, independiente de la carrera que estés estudiando. Y al que estudia arte, que le enseñen matemáticas, que le enseñen derecho. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos educación integral. ¿Y qué significaría la educación integral? La educación del ser, en toda su integralidad, en toda su dimensión. ¿Cachai? Ahí es donde fallamos mucho y nos seguimos manteniendo ignorantes, porque solo sabemos de lo que fuimos instruidos. O sea, piensa que en los colegios hicieron una cuestión que para mí es terrible. A mí me tocó científico, humanista, biólogo. Yo soy de esa época, yo no sé cómo se llamará hoy día, pero ¿por qué nos tenían que separar? ¿Por qué el biólogo ya no veía ramos de humanista? claro. Y eso es una locura. ¿Pero por qué? Porque necesitamos personas que estén formadas con un único conocimiento, es como desde una sola línea, que no sepa de lo del lado. Sí, Y tiene entonces, que haber especificación para claro, poder después en el futuro exactamente. también segmentarlo. Pero me lo has mencionado, ¿cómo vamos a ser diversos? Ujú. ¿Cómo vamos a incluir si toda la vida nos hemos excluido? Me gusta el Colo-Colo, ¿ah? Me gusta la Universidad de Chile. Me gusta, ¿qué color te gusta? El azul. Ah, entonces todos los azules. ¿Por qué cresta te preguntan qué color te gusta? ¿Por qué no te preguntan
¿cuántos colores te gustan? O ¿qué colores te gustan? No, porque necesitamos determinar esa persona en un patrón y por lo tanto definirlo. ¿Te gusta esto o esto? Cosas tan locas como, pese a toda la diversidad que hay hoy día, aparece masculino, femenino, prefiero no decirlo y no sé cuál. ¿Por qué prefiero no decirlo? Y yo una vez puse en un formulario todas las acepciones que hay de género hoy día. Y me mandaron a la cresta y yo le dije, pero si esto es inclusivo, pues poner todas Claro, las opciones, pues. Y otro, por si me faltaba una, había puesto como 50. Porque, pero prefiero no decirlo. ¿Qué, ¿Y qué significa prefiero no decirlo? ¿Qué es? es una ¿Qué es qué? simplificación del hecho, ¿no? ¿Qué es el queer? Pero queer es algo. Ujú. No es ni hombre ni mujer, pero es algo. Y de hecho está definido como un algo que no es, pero está definido. Y debería estar escrito. Todas las letras del LGTB deberían estar escritas todas. ¿Por qué? O sea, desde el punto de vista que estoy criticando normativo, debería saber en qué letra se ubica. Yo, si defino masculino, estaré en la E y femenino en la F. Le incluimos a todas las letras, el F y la M también, para que estemos todos. Pero deberíamos estar desde la lógica que estoy criticando, que es de decir, ¿quién es? Necesito tenerlo súper identificado. Rango etario. Sí, po. Ya, yo sufro. Tú cumpliste 50 hace poco, ¿no? Ya, peor todavía. Pero yo No, pero cumplo, todavía me funcionan las rodillas. no, pero la rodilla, pues, pero yo voy a cumplir 52. Pero a lo que voy es que tú ahora estás ahí en un rango etario que veía con lejanía, pues, weón. Y la Sí, claro. pregunta es, ¿qué significa que yo esté en ese rango etario? Claro, que me duele las rodillas, pero intelectualmente, ¿dónde estoy? No lo puedo definir, pero tendemos a esa definición porque queremos conocer a esa persona, pero la queremos conocer ¿en qué? En sus límites. Y ahí es lo que te decía antes, ¿no? El ignorante es un límite, pero el que sabe también es un límite. Ambos son un límite. Y entonces, la ciencia, para hablar en favor de la ciencia es ignorante por definición, que genera conocer. Es una ignorancia que genera conocer. Y es bien bonito, porque la ciencia es conozco y establezco qué hay que debo conocer. Me declaro ignorante nuevamente y vuelvo a buscar desde lo que ya sé un nuevo conocimiento. Está en un permanente loop de ignorancia y conocimiento. Es precioso ese ejercicio. Y ahí habla de algo que es más bonito todavía, que son ambos, como dicen, ambos dos. Somos ignorantes y conocemos algunas cosas. De hecho, lo dijo Aristóteles. La ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda. Así es, pues. Y como lo tengo aquí en mis apuntes, dice enfoque epistemológico, interpretación, el conocimiento introduce matices y pensamiento crítico, Así mientras es. que la ignorancia tiende al dogmatismo. Bueno, sí, porque la ignorancia necesita afirmarse. Y ahí te iba a leer esto. Esto es de mi amor platónico, ¿ah? Es de mi amor platónico, se llama Hannah Arendt, que dice, gran parte de lo que hoy pensamos ya fue formulado por alguien más y optimizado para que lo repitamos. Nunca habíamos estado tan expuestos a una marea tal de información, opiniones y posturas. Muchas de estas ideas llegan ya masticadas, con el lenguaje, el ritmo y hasta la carga emocional definidos de antemano. Circulan, se replican, se instalan en nuestras mentes. Con el tiempo se vuelven indistinguibles de una convicción propia. Y aquí es lo que a mí más me mueve en la filosofía, que es la fenomenología, y por lo tanto yo diría, yo me declaro ignorante. Porque también pasa que el asumir el saber, el conocer, empieza a significar que lo que yo creo de lo que veo empieza a desdibujarse, llegando a un punto que simplemente soy un repetidor de saberes de otros. Claro. Entonces, y ahí está lo que tú dices de la ignorante con la ideología, que es lo más propio de hoy, porque es el no pensar. Mira, yo quiero aprovechar de hacer también una crítica, un descargo al sistema, porque yo recuerdo en mi época escolar, yo tenía ramos como psicología, filosofía, cívica, y eso lo eliminaron. Entonces, para que la gente tenga claro, esto no es una postura política, pero en Chile, cuando nosotros teníamos
esa integralidad en los colegios donde tú eras parte de un aprendizaje mucho más profundo y mejor desarrollado, con mallas curriculares bien hechas, era cuando estábamos con el gobierno militar. Luego, cuando asume Patricio Elwin en 1990 y se retorna a la democracia en Chile, la democracia lo que hizo fue derribar todas aquellas cosas positivas que se habían construido, refundar la educación y hoy día tenemos, o sea, uno de los niveles de ignorancia más relevantes de la historia, al nivel de que hoy día van los chicos al liceo a quemar los liceos. O sea, su idea de la educación es ir a hacer revolución, entre comillas, a un centro de formación. Entonces, aquí viene la pregunta clave, y yo creo que con esta pregunta, Felipe, comenzamos a cerrar el episodio de hoy. ¿Es preferible una sociedad con poco conocimiento, pero con valores sólidos, o una altamente informada sin ética? Siempre es la dualidad, Claudio, ¿eh? Siempre es la dualidad. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Esta es una sabia frase que es un primo mío que se llama Jaime. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Mira, yo en lo personal no comparto tanto lo que señalas, en el sentido de que fue mejor un espacio que otro, porque de hecho la educación pública en Chile, su mayor esplendor fue en los años 40, 50, cuando realmente la política de Estado estaba fundada en lo educacional, y eso permitió también un montón de cosas. Obviamente, yo fui al colegio igual que tú en la época de los 70, 80, nosotros somos hijos de esa época de la historia de Chile, y sí teníamos filosofía, teníamos educación cívica, y de una otra manera es extraño y paradojal que existieran esos ramos con un gobierno como el que había, ¿no? Entonces, son paradojas extrañas, y que quienes deberían profundizar en la filosofía, en la educación cívica y todo eso, deberían ser gobiernos más democráticos. Por supuesto. Entonces, Chile es un país de contradicciones, ¿ya? Pero ¿a qué iba? Efectivamente, alguien podría decir, no, es que te educaban cívicamente para ser obediente al poder. Y yo tengo la sensación de que la educación cívica lo que buscaba era formar ciudadanos, Sí, claro. ciudadanos en sus derechos, en sus deberes, en saber convivir. Y por lo tanto conozco de lo que significa ser parte de una sociedad. O sea, la educación cívica para mí es eso, no es adoctrinamiento. No, por supuesto. De hecho, en mi experiencia en séptimo y octavo, a mí me tocó leer la Constitución. Y la Constitución se leía y se analizaba, se discutía. Hoy no es parte de la malla curricular y eso profundiza la ignorancia al respecto. Y eso genera todavía más división. Entonces yo creo que hay un manejo de la ignorancia que tiene relación con el beneficio político de algunos sectores o de los sectores que dicen estar en contra. Sí, sí. Lo que pasa es que somos contradictorios, ese es el problema. No, como que siempre estamos como en un laboratorio social en donde se administran cosas que, como decía, aprendemos pero no entendemos. O sea, creer que Chile puede ser un país eh, socialista es una falacia. Creer que Chile va a ser el país más libertario del mundo es una falacia. No es así. Nosotros somos lo que somos en la medida de lo que podemos. Entonces, por ejemplo, hoy estamos resolviendo el tema de la delincuencia, pero de una profesora que fallece en Calama, que nadie sabe, y lo peor de todo es que los unos lo explican de una manera y los otros lo explican de otra manera. Unos desde la desesperanza de los jóvenes que necesitan de apoyo, y otros de una sociedad que está derrumbándose, que no tiene valores y que no respeta nada. Pero si nos ponemos y nos sentamos esas dos posiciones en la mesa, va a pasar lo que pasa, nada, porque lo que pasó no puede pasar y punto. No creo que hayan justificaciones ni desde un lugar ni del otro, no hay justificación, es un hecho delictual incluso, es el asesinato de alguien. Y eso ya está tipificado, no pasa por ningún parlamento, no pasa por ningún lado. Pero nos gusta eso, porque es lo que tú dices también, nos gusta generar espacios de conversación donde la ignorancia es aprendida. A ver, yo por ejemplo odio los memes. Hay cosas que odio, la verdad. La otra vez dije que yo no odiaba nada, que no tenía la capacidad de odiar. Bueno, no es que los odie, pero estoy tratando de expresarlo, como decía, con una fuerza que parezca convincente. Entonces,
Odio los memes, pese a su creatividad. ¿Por qué? Porque reducen la capacidad reflexiva. Odio los resúmenes. ¿Por qué? Porque lo que hace la gente, y me ha pasado en el mundo laboral, que es algo que me molesta un montón, es como, ya, pero cuéntame de qué se trata. Después leo el documento. Claro, Y a mí, si hay algo que me empelota, es eso. Porque esa persona lo que está diciendo es, yo me voy a informar de tu resumen, no voy a leer el documento. ujú, Porque en realidad, ¿para qué? Si ya tengo el resumen. Estamos en la época del spoiler, ¿no? Todo lo tenemos que contar antes de que ocurra. Por ejemplo, en la película, el libro. Nunca había escuchado la palabra spoiler. Y me acordé, nada que ver con lo que estamos hablando el otro día, de una película que en Chile, menos mal que no había en redes sociales cuando se dio, y que no permitió el spoiler, y que los que la veían asumían el compromiso del secreto que significaba haberla visto. Era El juego de las lágrimas. No sé si la viste. Es una película muy bonita, que ya la dieron, así que no es spoiler, los que la podrían ver no la van a ver. El juego de las lágrimas es la historia de un soldado que se enamora de una mujer, ¿no es cierto? Y durante todo el que él vuelve de la guerra, ¿no? Ya ni me acuerdo nada, pero lo central sí. Y vuelve, se enamora de ella, y se enamora, perdidamente enamorado de ella, y todo eso. Y en algún momento de la película, tarde en la película, como en los 3/4 de la película, él descubre, porque era un amor enamorado, ¿no? Entonces descubre que no era niña. ok, Pero lo bonito de la película es que establece el amor como principal recurso claro, y que esa cosa distinta no ponía en cuestión el amor. Obviamente genera un conflicto en la película. Y la gran creatividad del director, de los actores, es que nadie que la ve se da cuenta hasta que él se da cuenta. O sea, todos los que ven la película se dan cuenta de eso con él. Y claro, alguien podría antes decir, no, a mí me parece raro esto, ya, pero en esas épocas no. ¿Y qué pasaba? Que todos los que iban a verla no contaban. Porque era la magia de la película, era precisamente estar en los 3/4 de la película y darte cuenta con el mismo actor. El actor incluso mira a los que están viendo la película. Eso sería una como película de humor, pero es como que se dan cuenta juntos, ¿no? Porque ella era preciosa. claro, es una sorpresa compartida. No había forma. ¿Ya? Entonces, pero ahí se dan cuenta de que en esa relación lo que lo unía era el amor más que una condición sexual. Entonces, es bien interesante. Es una película muy bonita, pero a lo que iba es que no cuentan el secreto. Y hoy día vivimos en una época que queremos saber todo antes de que ocurra. O sea, es una cosa, es una locura. Es una locura. Hasta el día de hoy, piensa que con toda la tecnología que tenemos, con todo, las personas que tienen más seguidores son las que ven tarot. Sí, sí estuve viendo unas estadísticas y hay unas cuestiones bien, bien El extrañas informe del ahí que tiempo pasan. o el informe del tiempo. Yo no sé qué persona, por lo menos en Chile, sabiendo que va a llover, tapa la gotera. Si lo hizo antes, en Claro, el verano, porque él dijo en el verano vamos a arreglar el techo porque ya el año pasado las goteras, no. No sé quién, no sé quién prevé tanto su vida, pero la cuestión del tiempo tiene muy alta sintonía. sí, Y yo pues, no sé si es para saber cómo vestirme, porque tú vives en un lugar donde uno siempre anda con un polerón y una chaqueta, en el sí, auto, no, o sea, que vaya a hacer frío, media novedad, que vaya a haber viento, media novedad, ¿no? Y acá yo vivo en La Serena, que no llueve nunca. Nadie le cree a la niña del tiempo, pero así todo, lo que está detrás de eso es la necesidad de los seres humanos de saber lo no sabido, de salir de su ignorancia, pero ¿no? mira, Como si el saber te permitiera, de una u otra manera, cambiar la realidad. Si ese es el problema, a veces, que yo quiero salir de esta ignorancia para cambiar mi realidad. La pregunta es, sabiendo todas las tonteras que haces diariamente, que no contribuyen en nada a tu bienestar físico, emocional, familiar, ¿cuántas de esas has dejado de hacer sabiéndolas? El ser humano por saber no deja de... Es raro que cambie su propia realidad. Hay una cosa interesante en eso. pero Prefiero mira, ser ignorante. hay una cosa que nace de esta misma parte de la conversación, que tiene que ver ahora con un tema más de emociones. Pensando mientras tú contabas lo de la película, a veces la ignorancia podría ser un factor de felicidad, mientras que Absolutamente, el saber es un factor que induce al sufrimiento. absolutamente.
Porque si el tipo de la película fue feliz mientras ignoraba el hecho, seguramente sufrió bastante cuando tuvo conocimiento, porque comprendió muchas cosas y entendió muchas cosas. Bueno, No estaba entendía nada. exacto, estaba pensando en eso y tal vez podríamos, yo no lo justifico en lo absoluto, quiero que quede súper claro, pero estaba pensando que muchas veces, por una razón específica, hay quienes necesitan estar en la posición de la ignorancia porque tal vez no podrían lidiar con una realidad dolorosa, ¿ya? Y hay quienes al saber tienen la capacidad de enfrentar esa nueva realidad y pueden también enfrentar el sufrimiento. Sí. Y esto me hace pensar en una cuestión que también es un poco loco, pero hace tiempo atrás escuchaba a una de estas personas que hablan mucho de temas conspiranoicos, y él decía que una de las razones por las cuales los gobiernos tienen tanto secreto es porque seríamos incapaces de enfrentar ciertas realidades y mantenernos ignorantes en algunos temas nos permite vivir con menos dolor. Y aquí es donde viene la reflexión, o sea, ¿cuál es el verdadero riesgo entonces de la ignorancia? ¿Estar en ella o salir de ella? Porque yo podría decirte cuál es el verdadero riesgo del saber, pero ahora me queda esa pregunta dando vueltas. Mira, es que esto es más, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra es pedestre, es más cercano a uno que cualquier cosa. Yo absolutamente ignorante, o sea, ese es mi lugar, no tengo otro lugar. Leo cosas y montón, pero mantengo mi ignorancia. Es algo que defiendo mi ignorancia. Pero también tiene que ver con algo que tú dijiste, porque el ignorante es como el loco, el que está disociado, ¿no? El loco es alguien como que no está dentro de, por eso hace cosas que están fuera de, ¿no? Entonces, el ignorante puede ser el loco del tarot y el arquetipo, el colgado, no sé, en fin. No, sí, pues sí, también, sí, ahí hay algo de sabiduría en todas esas cosas. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, yo voy a una zona rural y soy ingeniero agrónomo, magíster en zonas áridas y experto en cómo hacer aparecer agua de la nada. Y estudio todo eso y me voy a la zona rural de acá, de la cuarta región de Coquimbo, donde hay serios problemas de estrés hídrico, de cultivos que a lo mejor no están profesionalizados y todo eso. Y hablo con el agricultor y escucho su vida y escucho incluso cómo produce toda la cuestión. Pero veo que él tiene una vida tranquila, que en realidad su vida es tener tanto para tanto y nada más que eso. Puede ser un productor ovino Claro. pequeño que viven en unos campos perdidos con lluvia todo el año. Y uno dice, él es ignorante frente a mí. Yo podría decirle cómo podría transformarle esto en una agroindustria, su campo. La pregunta ahí es, ¿será necesario que él sepa lo que yo sé? La pregunta es, él, hasta antes de conocerlo, ¿era ignorante o no sabía lo que yo sé? Porque estoy seguro que él de lo que hacía y de lo que hace diariamente sabe mucho. De hecho, yo le podría preguntar, oiga, ¿cuándo siembra usted? No, mire, yo siembro más o menos porque primero veo que la luna o cuando el viento, en junio empieza un viento medio raro, ahí yo sé que tengo que sembrar. Y espero ese viento, no el 4 de mayo o el 5 de julio. No, Sí. no, no. Son condiciones que yo voy viendo y digo, estamos. Él sabía, pero para mí era un ignorante. Entonces la pregunta es, ¿existe el 100% ignorante? No sé. ¿Existe el que 100% sabe? Tampoco. No, por supuesto que no. Entonces, a lo que voy de la ignorancia peligrosa. La ignorancia peligrosa es cuando yo desde lo que ignoro elaboro una idea que defiendo y que doy como muestras de realidad. O sea, cuando argumento cosas que no existen, que de hecho no tengo cómo decir que es cierto, Claro. pero así todas las sostengo. Mira, hace poco leía, porque estamos en una época en que hay que ser más crítico. Entonces uno decía, los artistas, ¿no es cierto?, crean necesidades en la sociedad, las crean, sueñan con esas necesidades y después su trabajo es alegar permanentemente porque no se cumplen, ¿no? Pero las utopías las crearon ellos, pero su trabajo es alegar porque no ocurre la utopía. Y uno dice, pero esto lo inventaste tú y me exigía a mí un invento tuyo. Sí, Bueno, pero es que es mi pega, el artista es el que denuncia la sí. utopía no realizada. Y yo le podría decir, mira, weoncito, la verdad, nadie te pidió esta utopía. Y por último, quien tiene una utopía es el que sufre de tener una vida menos sufrida, pero
pero perdóname, tú como el mensajero, la verdad que estás muy cuestionado y de hecho cada vez y cada año se cuestiona más a ese arte que es como revolucionario, ese arte que es como de revelador de la realidad. Claro, Para ver la realidad no se necesitan a los artistas. La realidad está ahí. La realidad está ahí en las carreteras que circundamos, en lugares de las ciudades que sabemos que existen. La realidad está ahí. El arte no nos hace ver eso. El arte, de hecho, hace de eso algo medio raro. Es como, ¿podría seguir si lo resuelvo? claro. Chucha, no, pues me quitaste la razón de vivir, de existencia. Entonces, no sé. ¿Y lo del conocimiento si es peligroso? No. Yo creo que el conocimiento no es peligroso, pero el conocimiento exige responsabilidad. Pero responsabilidad en una cosa, en que las personas tienen que tener la capacidad de descubrir el conocer y uno es un medio que facilita. Pero Claro. el que conoce no debe dictar cátedra, debe dar pistas para que el otro encuentre ese conocimiento, porque si no te da soberbia y ambos son muy soberbios. El que sabe es muy soberbio y el ignorante también. Sí, por supuesto. Mira, creo que hemos tenido buenas reflexiones en este episodio, pero al igual que los temas anteriores, esto permitiría una segunda, tercera y tal vez una cuarta parte. Te voy a proponer lo mismo que en el episodio anterior, tengamos una segunda conversación al respecto de este tema, porque todavía quedan muchas cosas por analizar y yo quiero dejar una visión. Si tú te das cuenta, cada vez que vamos reflexionando, prácticamente en cualquier tema, llegamos a los mismos dos sectores, los unos y los otros. En el fondo nosotros somos la parte del relato que no tiene voz en el relato. Y me llama mucho la atención cómo este tema donde hablamos de la ignorancia y el saber, me hace observar con mayor detalle todavía lo precario que es nuestra posición dentro de esta pelea de poderes. Porque aquí en Chile, y lo estaba pensando mientras tú hablabas, que tenemos un grupo que vive del relato, que es la izquierda chilena, que se lo ha pasado inventando cuentos toda la vida, y tenemos a una derecha bien extraña que trata de imponer el dato, pero en todos estos años nunca han logrado entender que el dato muere ante el relato, no es al revés. El relato termina ganando en una posición de mucha ventaja y es porque aquellas personas que tienden a mantenerse dentro de esta burbuja de ignorancia lo hacen porque el relato es convincente y coherente con su forma de pensar y el dato simplemente se vuelve inefectivo, no les aporta nada porque tampoco desarma el relato. Una reflexión que yo escuché también al respecto de esto y que se la quiero dejar como reflexión final para la gente que nos acompaña durante este episodio y quienes lo van a escuchar posteriormente, es en relación a esto. No es lo que sabemos lo que más nos pone en riesgo, sino lo que creemos saber sin cuestionar. No sé si tú estás de acuerdo con eso, no sé si la gente estará de acuerdo con esta reflexión. Se la copié a alguien de algún lugar de internet que no recuerdo, lo siento, pero a mí me gustaría que tú brevemente nos comentes tu apreciación en no es lo que sabemos lo que más nos pone en riesgo, sino lo que creemos saber sin cuestionar. Ok, es que me gustó la frase, sobre todo la última parte, porque yo podría, no es lo que sabemos, y después dice, no es lo que sabemos, Lo que más nos pone en riesgo, ya, ahí, sino lo lo que que, creemos saber sin cuestionar. ok, sí, sí. Lo que pasa es que hay una premisa con la cual yo no estoy muy de acuerdo, porque estoy de acuerdo con lo que dice, pero no con un pedacito de lo que dice esto de estar en riesgo, porque tiene instalado el temor de no saber. Claro, Pero además de que lo que creemos saber sin cuestionarlo. Y entonces lo podríamos usar también al revés. Podríamos decir, no es lo que ignoramos, sino lo que nos pone en riesgo es lo que creemos ignorar sin cuestionarlo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces sabemos y no nos cuestionamos y nos declaramos ignorantes. Cuando no somos capaces, por ejemplo, de expresar una idea por temor a lo que nos van a decir, caemos en una ignorancia, decir, no, yo, mira, en realidad de esto no tengo opinión. Y tienes una tremenda opinión. Y te declaras como ignorante en el tema. ¿Para qué? Para no exponerte. Y de lo que creemos saber sin cuestionarlo, también parte del temor de decir, ojo, weón, ¿has pensado en lo que estás diciendo?
Y ahí es cuando yo digo y defiendo que yo no necesariamente estoy de acuerdo con lo que digo. Por lo tanto, todo lo que he dicho ahora puede ser cuestionado incluso por mí. De hecho, ya lo he hecho con los dos capítulos anteriores. He cuestionado todo lo que he dicho. No estoy de acuerdo con lo que digo. Es una premisa. Pero efectivamente, la responsabilidad de lo que creemos saber, y aquí es por eso que te decía que el que conoce, el que dice yo sé, está estableciendo un límite, no está estableciendo un lugar amplio, está Claro, diciendo yo sé, pero ¿qué significa eso? Tú sabes, o sea, hasta estableciste el límite, lo cerraste, no hay posibilidad de otro saber. Y entonces, reflexionar sobre lo que creo saber o de lo que sé, ¿no? Es lo más importante. Y a lo mejor ese es el paso a la sabiduría. Porque acuérdate que Sócrates, su máxima es, solo sé que nada sé, que no es tan claro que lo haya dicho él, pero se lo atribuye a él. Pero desde ese lugar dice, solo sé lo que nada. ¿Por qué? Porque él asume que no lo sabe todo y en él habita un amplio espacio de ignorancia. Pero también él decía, y por eso que es tan famoso Sócrates y no lo practicamos porque estamos cansados, decía, alguien aparecía y le decía, yo sé, pero ¿qué es lo que sabes? Y él le hacía como 5 preguntas y aparece hasta la mayéutica, ¿no? La ujú, mayéutica que viene de la mamá que era partera. Entonces, él hace parir la idea. Entonces, esa reflexión que tú dices es de lo que creemos saber sin cuestionarlo. En la medida que cuestionamos lo que sostenemos, vamos a tener un mejor resultado. Pero si solo sostenemos algo que nos parece coherente, sin reflexionarlo, podemos estar cometiendo serios, no errores, pero de una otra manera podemos puede estar incompleto, porque uno no puede hablar de quién está bien o está mal. Yo, por ejemplo, si nosotros le pusiéramos mayéutica al socialismo, por seguro que llegaríamos a un buen lugar, como llegaron en algún momento en algunos países en Europa, que lograron configurar eso, que era una buena idea al principio, pero la configuraron de tal forma en algún momento que les resultó, ¿no es cierto? Pero porque la configuraron, no fue ya, implementemos. No, no, no. O sea, fueron probando, ellos tienen la suerte que son poblaciones pequeñas, con muchos recursos, entonces pueden equivocarse. Aquí no es tan fácil, pero de una otra manera es el no apropiarse de buenas a primeras de cualquier cosa que escucho. Y ese es el problema que estamos viendo hoy, porque todo el mundo dice yo sé. Ese es el problema. Pero ¿has sí. pensado realmente en lo que sabes? Lo vi en TikTok. ¿Has reflexionado sobre eso? La verdad es que no, po, pero sí, mira, lo dice la cantidad de personas que yo conozco que declaran ser inteligentes y yo creo que son algo inteligentes, que me dicen, no, pero esto lo dijo tal persona. Chuta, yo digo, ay, 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 ya cagamos. Cagamos, 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 porque la verdad que está repitiendo un discurso que le parece coherente, pero sobre el cual no ha reflexionado nada. Sí, Porque, es como la porque respuesta de ChatGPT. exactamente. Eres fantástico, qué extraordinaria idea. Oye, weón, a nadie se le ocurrió esto alguna vez en la vida en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura positivista. Lo voy a decir, ya, lo voy a decir. Odio el positivismo. La psicología positivista la odio. Porque los seres humanos transitamos entre lo positivo y lo negativo, si es que hubiera un tránsito en ello, pero transitamos, ¿no? A ti te pueden llegar 10.000 frases positivas, pero no mueven nada en tu aguja porque estás en un lugar distinto, punto. Y creo yo que hay que vivirlo. Sí, claro. Ahora, distinto es tener un ánimo, una cosa positiva en el sentido de mantener un equilibrio, pero tampoco así, no sé. Yo bajé una aplicación ahora en el teléfono que la bajé por una cosa y traía otra que yo no quería y trae puros mensajes positivos. Ay, si creen las cosas que crees, vas a salir adelante, fuerza, Sigue tu todo está pasión. dentro de ti. Y yo digo, ya, pero no, me voy, si no es cierto eso, si no es tan así la cosa, no es tan así, porque hay que entender que nosotros somos seres multifactoriales, no somos unifactoriales, no es, está despejado, estamos todos contentos. La Serena es una prueba evidente de eso. Aquí sale el sol y la gente alega que sale el sol. Está nublado, peor. La Serena siempre está nublado. Yo vivo en una ciudad y pasa.
pasa. Diciendo que aquí, por ejemplo, salió el sol, deberían estar todas las calles, las plazas llenas, toda la cuestión. Entonces, no, pero es que se va a durar un poquito. O sea, mira, las tonterías que estoy hablando. A mí me encanta comer helado, pero nunca había estado en un lugar donde me dijeran que en invierno no se comen helado, porque como que el helado es para el calor, para Claro. la calor. Y yo no, po. Y el helado no te hiela, el helado es helado nomás, pero no te provoca frío. Entonces, es raro eso, pero yo llegué a eso y amo donde vivo, pero no por eso no observo lo que me rodea y cómo es la cultura, ¿no? Sí, De vivir frente al mar, yo vivo frente al mar, pero el serenense típico es de que no, es que en invierno hace muy frío para ir a la playa y en verano no, porque anda mucha gente. Entonces el serenense no va a la playa po, sí, mira, y es perdón, así. Po. hay un análisis bien interesante ahí en lo que tú haces, y es increíble cómo el entorno influye muchísimo en todo lo que hacemos y todo lo que somos. Tú eres chilote, No, yo soy de... o sea, sí, pues nací en Puerto Montt, sí, pero la verdad es que no alcancé a vivir mucho ahí. ya, ya. Crecí en Chillán, un poco más al norte. Sí, sí, conozco. Sí. Sí, por supuesto, y todos esos cambios también han influenciado en mi forma de observar y en mi forma de percibir el entorno. Mira, yo creo definitivamente que esto da para otro episodio y también creo que en honor al tiempo vamos ya cerrando este, yo aprovecho de agradecerte, Felipe. Ha sido muy, muy enriquecedora esta conversación. De hecho, me quedé con muchas cuestiones ahí que tengo anotaditas. Y bueno, agradecerle a la gente también por su tiempo, agradecer porque nos han escuchado y nos han regalado estos momentos de compañía. Felipe, el micrófono es tuyo para que te despidas y le dejes tal vez algún mensaje a la gente. Sí, mira, yo como parte de este podcast es conversar, sin miedo al hate, sin miedo a eso, porque incluso cuando uno dice algo que es contrario a lo que otro piensa, esa persona a veces reafirma sus propias convicciones, a veces reflexiona sobre las convicciones que tiene y a lo mejor da cuenta de la última frase que tú compartiste, de que lo que creemos que sabemos lo hemos reflexionado. Yo creo que cuando uno escucha a alguien que habla lo que parece como correcto, es escucharse a sí mismo, pero cuando uno habla con personas que te generan chispazos, te cuestionan, te hacen enojarte incluso, lo único que provoca algo y las conversaciones deben provocar cosas. En ese sentido, es como, y no sé si estoy bien, pero Hegel decía que en el encuentro de dos personas, después de una conversación, ninguno de los dos es el mismo, ¿no? O sea, en el encuentro con el otro, uno deja de ser uno y ojalá nosotros tuviéramos esa oportunidad permanentemente. Estas conversaciones, de otra manera, a mí me permiten, yo creo que a ti también, y a quienes nos escuchan, es permitirnos ser otros, no ser cambiarme el nombre, es ir más allá de mí mismo, hacerme doble clic a mí mismo, en mi propia cabeza, en mi propio pensamiento, hacerme doble clic, porque hay cosas que a veces no están cerradas. Y sí quiero recomendar que lean un artículo, no un libro, que apareció en el Mostrador el 9 de abril del 2026 que se llama La cruzada que no necesita votos. Este es un análisis que hace, no sé si es periodista, el que lo hace, no, es director de encuesta y opinión pública de Géminis Consultores. Es un análisis bien interesante lo que está pasando hoy día con el gobierno actual de Kast y cuál debería ser el rol de la izquierda frente a lo que está ocurriendo. Pero es primera vez que leo un análisis tan interesante que claramente trata de darle luces a la izquierda, pero también los hace poner el foco donde están ocurriendo las cosas y salir de donde están porque por ahí no es. Y es un poco esto, ¿no? Se sostienen, hay pautas de los dos lados y todo eso, pero me parece interesante la cruzada que no necesita voto en el diario El Mostrador. Se los recomiendo, esto me lo envió mi mamá. Pues mi mamá me envía cada rato cuestiones que son muy panfletarias y yo la otra vez le dije, pucha mamá, qué bueno que me envió este artículo porque primera vez que escucho a alguien que puede ser de izquierda, no lo sé, que reflexiona respecto al momento que está viviendo el país, cómo él cree que hay salidas para la izquierda. Yo lo encuentro súper interesante porque eso es lo que yo le reclamo a la izquierda, que están siendo súper poco inteligentes, no están leyendo bien, están llenos de consignas del pasado, no han entendido que todo está evolucionando. Entonces, es interesante porque también le sirve a los de derecha para ver cómo los ve alguien de izquierda Claro, y cuáles podrían ser sus flancos débiles. Así que es para los dos lugares. Pero es interesante porque hay una reflexión, hay un análisis más allá del eslogan, del meme,
de que no sabe, que se equivoca, está más allá de eso. Y entonces es una bonita invitación para salir un poco de la ignorancia en la cual están unos por creer que saben y no haber reflexionado sobre lo que saben. Excelente. Bueno, Felipe, llegamos al final. Muchas gracias a todos, muchas gracias, amigo, y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.